Hermanos queridos, les saludo en la comunión de nuestro Señor Jesucristo y doy gracias a Él porque en esta ocasión, comenzando el mes de la Biblia, septiembre, podemos reflexionar bajo un tema que tiene como título el propósito de desear la palabra de Dios. ¿Qué mejor que celebrar el mes de la Biblia pensando en desear la palabra de Dios? El pasaje básico lo tenemos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Y como de costumbre, vamos a pensar en ese pasaje dentro del contexto donde fue escrito en esta carta por el apóstol Pedro. Y el contexto anterior, que está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante, tiene como título Llamamiento a una vida santa. Ese pasaje completo lo vamos a tomar hasta el versículo 3 del capítulo 2 para dar carne, para darle sustancia, porque siempre es el contexto el que interpreta el texto. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor bendiga esta su palabra y nos guíe por medio de su Espíritu Santo a que podamos aplicar esta palabra del Señor a la vida de cada uno de nosotros. Llamamiento a una vida santa. Evidentemente, si uno lee todo el pasaje, vamos a llegar a la conclusión de que lo que Pedro está hablando acá es al segundo tiempo de la salvación, que es la santificación, o como dice, para que por ella
crezcáis para salvación. El tiempo de santificación es un tiempo donde la salvación que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo por la fe en su obra en la cruz, esa salvación tan grande se va perfeccionando, va creciendo, que nos permite un desarrollo gradual. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame a su presencia, o ya sea que Él venga a buscar su iglesia. Pero un tiempo de desarrollo espiritual. Ahora, cuando el apóstol Pedro enseña esto, indica esto, estamos viendo en algo que yo le pondré el siguiente título. Esto que vamos a ver es el ABC del crecimiento en santificación. El ABC de la santificación. ¿El ABC por qué? Porque en primer lugar hay tres cosas que vamos a ver acá. En el primer versículo, el A de arrepentimiento, el B de Biblia y el C de conocimiento de Dios. A de arrepentimiento, B de Biblia, C de conocimiento de Dios. Y vamos a enfrentarlo de la siguiente manera. Fíjese que el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, comienza con una palabra muy importante, desechando pues. ¿Por qué dice eso? Porque ha venido hablando de santificación. Y para que haya santificación hay que desechar, hay que botar, hay que eliminar cosas de nuestra vida. Y eso se llama arrepentimiento. Hermano, quiero anticipar diciendo que sin arrepentimiento es imposible que haya santificación. Es imposible que podamos vivir en una relación con Dios que es santo, si en nuestra vida no está un arrepentimiento continuo. No solamente el arrepentimiento que tuvimos cuando nos convertimos a Cristo, es un arrepentimiento total general. El arrepentimiento del incrédulo, que mira su vida de pecado y dice, no, yo me arrepiento de todo lo malo, reconozco que todo eso estaba malo, y nos hemos convertido a Cristo y nuestros pecados fueron perdonados. Y tenemos paz con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia también dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano sigue pecando. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia, dice, desechando pues, ¿qué cosa? Toda malicia, o sea, todas cosas de maldad, todo engaño, mentira, hipocresía, que es la falsedad de vida, envidia cuando nos molesta, lo que otros son o lo que otros tienen. Y todas las detracciones o murmuraciones, y fíjese que todas las cosas que está mencionando son cosas que destruyen la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Cosas que destruyen la comunión en la iglesia, la comunión en la familia, la comunión en la sociedad. Esas cosas hay que desecharlas. Porque nosotros fuimos llamados por Dios para tener comunión como iglesia, una común unión en Cristo. Por lo tanto, reitero, el A de la santificación es arrepentimiento. Y quiero decir de paso que resulta muy preocupante cuando hoy día hay ciertas corrientes de enseñanza bíblica que llaman a la gente a perdonar de una manera incondicional. Perdonar sin arrepentimiento. Y lo que yo he leído es esto. Dice, mira, si tú te quieres sentir bien, si te quieres sentir liberado de carga, tienes que perdonar. Perdona a ese, perdónalos a todos. Y yo me pregunto, bueno, ¿es que acaso no encontramos que en la Biblia, para que pueda haber perdón, tiene que haber arrepentimiento? ¿Acaso no es ese el Evangelio? ¿Acaso no es la vida que el Señor nos ha enseñado? Arrepiéntete y recibirás perdón. No existe el perdón sin arrepentimiento, porque el arrepentimiento, que es el reconocimiento de la falta, el reconocimiento de su pecado, la confesión del pecado, como dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es la A. La A de la santidad, la A de la santificación está en el arrepentimiento. Y es lo que aparece aquí en la palabra del Señor. Desechando pues todas aquellas cosas que son pecado,
dice que sigamos, desead. Desechando lo malo, desead, como niños recién nacidos. Ahora bien, Pablo está tomando la figura de un recién nacido, porque en dos partes, en el capítulo 1, ha hablado del nuevo nacimiento. Dice en el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida. Renacer, volver a nacer, un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que aparece también en el Evangelio de San Juan? Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Bueno, él está hablando a la iglesia, a los que ya han renacido. Y en el versículo 23 del mismo capítulo dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, tomando la idea del renacimiento, del volver a nacer, dice, desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido tiene que ser alimentado. Y se ve que por el contexto de la carta le está hablando a hermanos nuevos. Hermanos nuevos en la fe que tienen que aprender a alimentarse bien. De la leche, dice, espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo le preguntaría a las hermanas, a las mamás, las que tienen guagua, los que han tenido guaguita, ¿cuántas veces hay que darle leche, darle pecho a una guagua recién nacida durante el día? ¿Le va a dar 3 comidas al día? ¿4? Mire, las guaguitas lloran a cada rato. Algunas le dan cada 3 horas. Y aquí está tomando la idea de la guagua física, del bebé, el recién nacido. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermanos, una guagua sana tiene hambre. Si la guagua está inapetente, si la guagua no quiere comer, hay que llevarla al médico, porque es señal que no está bien, está enferma. Y de inmediato cabe la pregunta, hermano, hermana, desde el día que tú te convertiste a Cristo, ¿tuviste hambre de la palabra de Dios? ¿Tuviste hambre de esa leche espiritual no adulterada para que pudieras crecer para salvación? Es importante esto, es importante evaluarlo en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Un bebé, un niño recién nacido sano, ama alimentarse. Y es la experiencia de cada persona que se ha convertido y ha crecido en Cristo, cómo la palabra de Dios ha sido nuestro alimento cotidiano, permanente. Pero veamos una pregunta. Aquí dice la leche espiritual no adulterada. Y que es importante determinar cuándo esta leche espiritual está adulterada. Porque Pedro lo menciona. Ahora, ¿qué significa la palabra adulterado? Yo estuve buscando el significado de la palabra adulterar y tiene 2 significados complementarios. Dice, adulterar, verbo, es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Y eso es aplicable a los alimentos, a la leche en particular. Y también dice alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto aplicable a textos o enseñanzas. Y es el caso de la Biblia, palabra de Dios. Así que la palabra adulterar puede ser para la leche, como Pablo dice, o para la aplicación que Pablo le da también para la palabra de Dios. ¿Cuándo se adultera una leche? Cuando le echan agua. La leche con agua, una leche adulterada. O cuando le sacan la materia grasa para hacer mantequilla y la reemplazan con otro producto que es hidrogenado, una mantequilla hidrogenada que reemplaza la leche natural. Es una leche adulterada. Yo lo digo porque lo vi muy de cerca cuando trabajaba en alimentos en mi juventud, en laboratorio. Así adulteran la leche. Pero también la Biblia puede ser adulterada de una manera parecida. Y es cuando a la Biblia se le extraen verdades fundamentales y la dejan aguada para que sea agradable
a los oídos de ciertas personas, porque hay gente que les ofende la Biblia. Por ejemplo, cuando mencionaba el arrepentimiento, hay gente que le ofende arrepentirse. Pero si hasta se dice ahí, no, yo no me arrepiento de nada, dicen algunos, porque todo al final, todo es experiencia, todo sirve para crecer. Están negando la verdad de la palabra de Dios. Bueno, que los incrédulos la nieguen, se entiende, son incrédulos. Pero que haya hermanos, que haya hermanas que publiquen esas cosas en las redes sociales, eso es grave. Es grave. Porque están negando una verdad fundamental, el arrepentimiento. Y es allí. Cuando empezamos a negar verdades fundamentales, es cuando estamos adulterando esta leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado, no solo con lo que se habla, también con lo que se publica, con lo que se dice, con lo que se comenta. Se niegan verdades fundamentales. Hoy en día ya no se escucha casi hablar del Dios santo, del juez justo, de la condenación al impío, del infierno. Son doctrinas que se tocan poco. ¿Por qué? Porque resultan ser ofensivas para algunas personas. Entonces estamos aguando, adulterando la verdad de la palabra del Señor. La enseñanza que reciben aquellas personas es una enseñanza distorsionada. No podemos enseñar la Biblia si no viene de una manera completa, integral, incorporando todo lo que tiene, todos sus nutrientes, porque es palabra de Dios. Eso lo digo a modo general. Es importante que la leche espiritual de la que nos alimentamos no sea adulterada. Pero hay maneras más sutiles de adulterar la palabra de Dios. Y una manera sutil es cuando en vez de basar nuestro conocimiento de la Biblia en libros completos, lo basamos en versículos aislados. Me explico un poquito. La Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros. ¿Ya? Tengamos claro eso. Y de esos 66 libros, 27 corresponden al Nuevo Testamento y 39 al Antiguo Testamento. En tiempos de Jesús estaba solamente en el Antiguo Testamento, palabra de Dios. Pero cada uno de estos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fue escrito como una unidad, independiente, pero complementaria a todos los demás libros en los cuales no hay contradicción, hay una absoluta unidad. Se escribieron por un periodo de unos 1500 años, 1400 años antes de Cristo se escribieron los libros de Moisés, hasta 100 años después de Cristo el Apocalipsis de San Juan. Así que 1500 años de historia, de trasfondo histórico. Cada libro es una unidad que debe ser estudiado en forma completa, no en versículos, ni siquiera en capítulos. Fíjese usted que los capítulos en la Biblia aparecieron, dice, según una referencia que tengo, en el año 1227 después de Cristo. Fíjense, 12 siglos, 13 siglos después de Cristo, por un señor llamado Stephen Langton, arzobispo de Canterbury. Él introdujo en la traducción de la Escritura los capítulos, recién. Y los versículos en el Antiguo Testamento fueron incorporados por un judío llamado Natán en el año 1448 después de Cristo. Y en el 1555 toda la Biblia estaba distribuida en versículos. ¿Por qué? Porque era más fácil buscarlo así. Era más fácil referirse a un libro, un capítulo y un versículo para el estudio antes que a una frase. Era más fácil, era como un índice. Pero nunca se escribió en versículos para que nos alimentásemos de versículos independientes, aislados. Es terrible, yo siempre lo digo y lo he repetido en la iglesia. Cuidado con los panes de vida, que extraen versículos de su contexto y nos son presentados como si fuesen verdades completas. No son verdades completas, son fracciones de la Biblia. A veces se hacen chistes, se hacen bromas de los hermanos que pidiendo palabra al Señor abren la Biblia en cualquier parte, ponen el dedo y dicen, esto me dijo el Señor. Pero eso es tan inadecuado como quedarse con la verdad encerrada en un versículo, extraído antojadizamente. Yo me he preguntado muchas veces, ¿con qué autoridad extraemos versículos de la Biblia dándole una interpretación a la idea de cada cual?
Fíjense ustedes que, a modo de ejemplo lo voy a decir. Cuando nosotros estamos trabajando en evangelismo, es muy común que se hable de Juan 1:12, invitando a la persona a convertirse a Cristo. Dice, dice, a lo suyo vino, en el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando se explica el versículo, se pone en la persona el poder de decidir si recibe o no recibe a Cristo. Pero la intención de Juan cuando escribió Juan 1:12, cosa que él no estaba escribiendo un versículo, estaba escribiendo un texto de corrido, no era esa. Porque si uno lee el versículo anterior, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y está mencionando lo que dice el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, cuando él vino y la gente le rechazó. Y era lo suyo y los suyos que rechazaron a la persona de Cristo. Pero luego dice, más a todos los que le recibieron, las personas que recibieron su persona como niño, como guagua, los que estaban con él, incluso cuando ya era adulto, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Y mire lo que dice el 13. Los cuales, esos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, si uno ha puesto el énfasis en el versículo 12, diciendo a la persona, tú decides, el versículo 13 dice, no, el que decide es Dios. ¿Y por qué ocurre eso? Porque estamos sacando versículos de contexto y lo estamos interpretando antojadizamente, desconociendo lo que dice el contexto más inmediato. Por eso digo, es peligrosísimo. Estamos adulterando la palabra de Dios cuando nuestra fe está basada en versículos aislados y no en pasajes compactos, no en libros enteros o en toda la Biblia. Voy a hacer otra mención, a modo de ejemplo, cuando hay personas que quieren enfrentar a alguien para que deje de fumar, por ejemplo, o deje de comer cosas que le son dañinas, se toma el versículo de 1 Corintios 3, versículo 17, que dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y le dicen, por lo tanto, tú no puedes o fumar, o tomar alcohol, o comer esas cosas. Pero ¿saben? Si usted examina el contexto, en el capítulo 3 de 1 Corintios, no se refiere al cuerpo de uno como templo del Espíritu, sino que se refiere a la iglesia, a la comunión de los santos. Y lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3 de 1 Corintios es que el que destruye la unidad de la iglesia, la unidad de los cristianos, está buscando juicio contra sí, porque el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y se saca un versículo de su contexto, se interpreta inadecuadamente y se aplica peor todavía. Y no tomamos en cuenta que lo que Dios quiere es que no rompamos la comunión de los santos. En el capítulo 6 de 1 Corintios se refiere al cuerpo, pero se refiere al cuerpo en el contexto de unirse en fornicación con una prostituta. Y aparece el templo de Dios también. Por eso es bueno ver el contexto antes de sacar versículos, porque lo que estamos haciendo es adulterando esa leche espiritual que es la palabra de Dios y no estamos enseñándonos bien, no estamos leyendo bien la Biblia y no estamos enseñando tampoco bien a otros. Por eso Pedro dice, esto es tremendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por tanto, el mensaje más directo acá, hermano, hermana, no te conformes con versículos tomados de cualquier parte. Lee pasajes completos, compactos, lee libros completos. Aliméntate de la leche espiritual no adulterada, que ni se le quita ni se le pone. Porque esa es la palabra de Dios que va a producir en ti un conocimiento integral de la persona de Dios y no distorsionado. Bueno, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ya? Crecimiento
para salvación. Bueno, obviamente nosotros no vamos a quedar contentos si nuestro bebé, nuestra guagua, nuestro niño recién nacido queda pesando lo mismo por mucho tiempo. Si el bebé no crece en tamaño y no aumenta en peso, vamos a alarmarnos, lo vamos a llevar al médico, vamos a buscar que por favor, díganme qué pasa con mi guagua que no crece. Todos queremos que el recién nacido crezca, que aumente en peso, que aumente en movilidad, que alrededor del año comience a caminar y así que siga un desarrollo normal para que llegue a ser un niño, un adolescente, un joven, un adulto, una persona productiva, fructífera. Pero la gran pregunta es, ¿ocurre eso en nuestras vidas? Me gustaría preguntarte a ti, ¿te das cuenta si has crecido en el conocimiento de Cristo, si has crecido en el carácter de Cristo desde que te convertiste hasta el día de ahora? ¿O estás allí marcando el paso? Siempre lo mismo, siempre dependiendo de otros, siempre recibiendo la comidita en la boca. Y quiero hacer una observación en esto de recibir la comidita en la boca. Muchos de los devocionales, las meditaciones devocionales que se venden en las librerías, y lo digo con conocimiento de causa porque hice una investigación sobre esto hace mucho tiempo atrás, las meditaciones devocionales te dan un versículo, 2 versículos, y luego viene un 80% del texto, es un hermoso comentario que hace un pastor, un teólogo, un maestro. Hermosas meditaciones, pero ¿sabes cuál es el problema? Que te está quitando a ti la meditación de ese pastor o teólogo o maestro, te está quitando a ti la responsabilidad de escudriñar la Escritura como el Señor Jesucristo lo enseñó, cuando Él dijo, escudriñad las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por lo tanto, si tú te has acostumbrado a alimentarte de lo que otros dicen acerca de la Biblia, y no te has acostumbrado a alimentarte de la Biblia tal como está, hermano, hermana, te digo en el nombre del Señor, tú te has estado alimentando de leche espiritual adulterada. Porque ni un hombre, ni un pastor, ni un maestro, ni un teólogo, nadie puede estar puesto al nivel de la Biblia en cuanto a comentarios. Deja que sea el texto inspirado por Dios el que llegue a tu mente y tu corazón, y el Espíritu Santo de Dios te permitirá tomar de Él lo que tú necesites en este momento. El Señor Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, les va a dar el Espíritu Santo para que Él esté con ustedes siempre y para que les enseñe y les recuerde todo lo que les he dicho. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, en tu mente y tu corazón, con la palabra que Él mismo ha inspirado para que tú así puedas crecer para salvación. Fíjese que a veces me preocupa mucho cuando los hermanos son rápidos, citan lo que dijo Calvino, lo que dijo Lutero, lo que dicen diferentes pastores, maestros, pero están repitiendo conceptos aprendidos de memoria. Están aprendiendo reflexiones humanas y no el mensaje puro de la palabra del Señor. Y Pedro lo está diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ahí va mi pregunta. ¿Has crecido en el carácter de Cristo en el tiempo que llevas conociendo al Señor? ¿O solamente eres un repetidor de conceptos que alguien te puso en la cabeza y que los marcaste, los subrayaste y estás repitiendo sin haber incorporado en ti la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la vivencia de Cristo que tenemos a través de la palabra y el Espíritu Santo que actúa en nosotros? Recordemos lo que Jesús le decía a los saduceos: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ambos tienen que trabajar en tu vida para que puedas crecer. Hay un comentario bastante triste que hace el escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 5.
bajo el título Advertencia contra la apostasía, contra el abandono de la fe de Cristo. Lo leo textual, como dice la carta a los Hebreos. Dice el escritor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 11 al 14. Y aquí el mensaje va dirigido no a los hermanos nuevos, sino a los hermanos antiguos. A esos hermanos antiguos que, teniendo tanto tiempo en el Señor, se siguen comportando como niños, sin discernimiento. Y les dice que la causa es porque se han hecho tardos para oír. No están atentos a escuchar la palabra del Señor. No, tardos, aletargados, ¿ya? Ellos deberían ser maestros después de tanto tiempo, dice. Hace falta que se les vuelva a explicar todo de nuevo. Yo aquí la pregunta, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo llevas conociendo al Señor? ¿Podrías tú decir que ya eres maestro? ¿Podrías decir que estás enseñando a los nuevos? ¿Podrías decir que estás compartiendo el Evangelio con los incrédulos? ¿O eres una persona que está permanentemente recibiendo y recibiendo y recibiendo y que nunca crece? Es esa tu realidad, pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que crezcamos. Por eso vuelvo a lo que decía Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Pero el escritor de Hebreo dice que había muchos que no habían crecido. El que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pregunta que tenemos que hacernos los pastores. ¿Nuestras congregaciones están formadas por personas que están creciendo en la fe de Cristo? ¿O son un grupo de personas estancadas? Es una gran preocupación que tenemos los pastores, que la gente crezca en el conocimiento del Señor, que madure, que fructifique, que se multiplique, que sean instrumentos de Dios, no solo en la iglesia, sino también en sus lugares de trabajo, en su lugar donde viven, donde estén. Que se vea desarrollo espiritual. Y el problema es que a veces, si estamos siendo mal alimentados, si estamos leyendo mal la Biblia, si no estamos aprendiendo de la Escritura, sino que nos estamos llenando con conceptos ajenos, que no son palabra de Dios, que son reflexiones, no vamos a crecer. Tenemos conceptos en la cabeza, pero no tenemos vida espiritual, porque no estamos siendo nutridos por la pura palabra del Señor. Termina el pasaje que acabo de leer, dice que el alimento sólido, más contundente de la Biblia, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una buena forma de que tú te puedas medir si has madurado o no, es si tienes conciencia del bien y del mal. Ante la problemática social que vive el país, ¿usas la Biblia para interpretar lo que está pasando en la sociedad? ¿O estás usando los conceptos políticos de la izquierda, de la derecha, del centro? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Política o palabra de Dios? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Lo que los hombres dicen o lo que Dios dice? ¿Eres de los que estás citando lo que dicen ciertas personas humanas, aunque sean muy inteligentes? ¿O eres de los que dice, el Señor dice, Dios dice? ¿Cómo es tu conocimiento? ¿De quién dependes? ¿De los hombres o de Dios? Tú sabes. Tiene que ser tu evaluación. El apóstol Pedro escribiendo dijo, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, dijimos, A de arrepentimiento, B de Biblia, el ABC de la santificación. ¿Y qué es la C? Ya lo dijimos, la C es conocimiento de Dios. Y en el versículo 3,
Pedro pone una frase muy condicionada. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esa frase condiciona todo lo anterior. Porque si tú eres una persona que te has alimentado bien de la leche espiritual no adulterada, eres una persona que va a estar siempre arrepintiéndose de sus pecados sin que nadie se lo diga. Eres una persona que te va a estar alimentando bien de la palabra de Dios porque va a decir, esta es palabra de Dios y con esta me alimento yo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Tengo el privilegio de leerla. Y aquí dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dios es un Dios bueno. ¿Has gustado la benignidad del Señor? ¿Sabes tú que Dios es bueno? ¿Cómo evaluamos esto? Mira, si cuando tú conversas con alguna persona, le estás dando a conocer lo bueno que es el Señor, el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice así, no leo textual, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Eres tú de los que anuncian las virtudes de Dios? ¿Eres tú uno que ha gustado la benignidad del Señor? Uno que dice, no, si Dios es bueno. Aunque pasen cosas malas, Dios es bueno. Dios está conmigo. Yo sé que el Señor es bueno. Yo sé que el Señor me va a enseñar, me va a sacar adelante. ¿Eres tú de esos? ¿O de los que se pasa quejando por todo lo que ocurre? ¿Eres tú de los que habla de lo bueno que es el Señor? ¿O lo más que dice es que habla, no, si yo soy de una buena iglesia, yo tengo un buen pastor, tengo buenos hermanos, se canta bonito? ¿Hablas de las cosas terrenales? ¿O eres de los que habla de las cosas celestiales? Aquí se puede decir, tú has gustado la benignidad del Señor, no vas a parar de hablar de lo bueno que es el Señor por sobre todas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Si Dios es bueno, tú vas a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, hermana, autoevalúate. ¿Eres tú uno que conoce a Dios? ¿O eres uno que solo conoce acerca de Dios? Porque hay una gran diferencia en eso. Uno puede conocer mucho acerca de Dios, incluso leyendo la Biblia, marcando versículos. Pero si tú no pones en práctica los versículos dando pasos de fe, tú no vas a conocer lo bueno que es Dios, que se va a manifestar en tu vida, permitiéndote crecer en su conocimiento al ver las cosas maravillosas que Él va a ir haciendo delante tuyo. No vas a ser testigo de lo que el Señor está haciendo. No vas a poder hablar de cuán bueno es el Señor. Puedes hablar acerca de, pero no de Él como un Dios personal, un Dios que está contigo, viviendo adentro tuyo, en la persona del Espíritu Santo. Por eso el mensaje de Pedro aquí es tremendo. El ABC de la santificación. A de arrepentimiento, B de Biblia, C de conocimiento del Señor. El ABC de la santificación. Hermano, hermana, es el mensaje del Señor para nosotros. Que Dios nos bendiga en este mes de la Biblia. Y que Dios nos bendiga tomando este pasaje, aplicándolo a nuestras vidas y pidiéndole al Señor que nos permita vivirlo. Vivir el A de arrepentimiento, el B de Biblia para alimentarnos y el C de conocimiento de la persona del Señor. Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por estos versículos que encontramos acá en Primera de Pedro. Gracias porque son tan tremendos, tan fuertes para nuestra vida, que nos permiten saber por qué tenemos que desear tu palabra. Señor, ayúdanos a aplicar este ABC a nuestra vida. Ayúdanos a ser de los primeros en arrepentirnos, porque vamos a estar atentos a lo que tu palabra nos enseñe, cosa que podamos hacerlo siempre, desechando de nosotros todo aquello que ofenda tu santo nombre. Pero también, Padre, ayúdanos a alimentarnos diariamente de tu palabra, como una leche espiritual no adulterada, y no solamente como leche, también a entender las cosas más profundas, para poder crecer como cristianos, como hijos e hijas de Dios, sólidos en tu palabra, firmes en la fe, útiles para ti, para tu gloria. Y Señor, ayúdanos a crecer en tu conocimiento,
que podamos reconocer cuán bueno eres tú, cuán grande eres tú, cuán maravillosas son tus misericordias, y que podamos así publicar, dar a conocer, anunciar tus virtudes en medio de un mundo que vive sin Dios. Padre, te rogamos por tu iglesia, te rogamos por la iglesia en general, por cada uno de tus hijos, que todos nosotros, con tu misericordia y con el poder de tu Espíritu Santo, podamos crecer en este ABC de lo que es la santificación que todo cristiano debe tener. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos seguir adelante en este ABC de la santificación. Hasta una próxima oportunidad.